Martin Luther King Jr. es una figura emblemática en la historia de los Estados Unidos y del movimiento por los derechos civiles a nivel mundial. Su vida y legado continúan inspirando a millones de personas a luchar por la igualdad, la justicia y la paz. Sin embargo, más allá de los aspectos ampliamente conocidos de su biografía, existen datos poco conocidos e interesantes que revelan la complejidad y la profundidad de su carácter y sus convicciones. Nacido el 15 de enero de 1929 en Atlanta, Georgia, Martin Luther King Jr. provenía de una familia profundamente religiosa y comprometida con la comunidad. Su padre, Martin Luther King Sr., era un pastor bautista que desempeñó un papel fundamental en la formación de los valores y la ética de su hijo. Desde temprana edad, King mostró un agudo sentido de la justicia y una capacidad innata para la oratoria, habilidades que más tarde definirían su liderazgo en el movimiento por los derechos civiles. Uno de los aspectos menos conocidos de la vida de King es su interés por la filosofía y la literatura. Estudió teología en el Crossroads Theological Seminary en Pensilvania, donde fue influenciado por pensadores como Mahatma Gandhi y Henry David Thoreau. Esta formación académica y su exposición a diversas corrientes de pensamiento le permitieron desarrollar una perspectiva única sobre la resistencia no violenta y la desobediencia civil, principios que aplicó con maestría en sus campañas de cambio social. Además de su lucha por los derechos civiles, King también abogó por la justicia económica y la eliminación de la pobreza. En su famosa carta desde la cárcel de Birmingham, escribió con elocuencia sobre la interconexión entre la injusticia racial y la pobreza económica, destacando la necesidad de abordar ambas cuestiones de manera simultánea para lograr una verdadera igualdad. Este enfoque integral de la justicia social amplió el alcance de su influencia más allá de las fronteras de Estados Unidos, resonando en movimientos similares en todo el mundo. El legado de Martin Luther King Jr. a la Iglesia en Estados Unidos y Latinoamérica es profundo y multifacético. En Estados Unidos, King revitalizó el papel de la Iglesia como una fuerza moral y política en la lucha por los derechos civiles. Su liderazgo demostró cómo las instituciones religiosas podían ser motores de cambio social, inspirando a congregaciones a involucrarse activamente en la promoción de la justicia y la igualdad. La colaboración entre líderes religiosos y activistas se convirtió en una estrategia fundamental para enfrentar la discriminación y la segregación racial. En Latinoamérica, el impacto de King también fue significativo, aunque indirecto. Sus principios de no violencia y resistencia pacífica influyeron en líderes de movimientos sociales y políticos en países como Brasil, México y Argentina. La lucha de King por los derechos civiles resonó con las experiencias de opresión y desigualdad que enfrentaban muchos latinoamericanos, inspirando a nuevas generaciones a adoptar métodos pacíficos para lograr cambios sociales profundos. Además, su énfasis en la dignidad humana y la justicia económica encontró eco en los discursos de líderes como Óscar Arias en Costa Rica y otros defensores de los derechos humanos en la región. Las frases famosas de los discursos de Martin Luther King Jr. han dejado una huella indeleble en la memoria colectiva. Su I Have a Dream es quizás el discurso más emblemático, donde soñó con un futuro en el que las personas serían juzgadas por su carácter y no por el color de su piel. Declaraciones como la oscuridad no puede expulsar a la oscuridad, solo la luz puede hacerlo. El odio no puede expulsar al odio, solo el amor puede hacerlo encapsulan su filosofía de amor y no violencia como herramientas poderosas para el cambio social. Otro discurso notable es el discurso de la Montaña de los Olivos, donde King abogó por la interrelación entre los derechos civiles y la paz mundial. En este discurso, enfatizó la necesidad de combatir la guerra y la violencia, argumentando que no se puede luchar contra la opresión en una nación mientras se perpetúa la violencia en otra. Esta perspectiva global amplió el alcance de su activismo, vinculando la lucha por los derechos civiles con una visión más amplia de justicia y paz internacional. Además de sus discursos públicos, las cartas y escritos de King también contienen frases poderosas que reflejan su pensamiento y su compromiso con la causa. En su carta de Birmingham, escribió, «La injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes», una declaración que subraya la interconexión de las luchas por los derechos humanos en todo el mundo.
Esta frase ha sido ampliamente citada y utilizada para inspirar movimientos de justicia social en diversos contextos. La influencia de King en la Iglesia y en los movimientos sociales no se limita a su tiempo de vida. Después de su trágico asesinato en 1968, su legado continuó inspirando a líderes religiosos y activistas a seguir luchando por la igualdad y la justicia. Iglesias en todo Estados Unidos y Latinoamérica continúan organizando eventos y actividades en su honor, recordando sus enseñanzas y su ejemplo de liderazgo moral. Es interesante notar que, a pesar de su imagen pública como un líder pacifista, King enfrentó críticas y desafíos dentro de la propia comunidad de activistas. Algunos lo consideraron demasiado moderado o comprometido con el establishment, mientras que otros admiraban su capacidad para mantener una postura equilibrada en medio de conflictos internos. Este aspecto de su vida revela la complejidad de su liderazgo y la dificultad de navegar entre diferentes corrientes de pensamiento dentro de un movimiento tan amplio y diverso. Otro dato poco conocido es la influencia de King en la política internacional de Estados Unidos durante la Guerra Fría. Su defensa de la no violencia y su crítica a la intervención militar estadounidense en otros países fueron vistas con recelo por algunos sectores del gobierno. Sin embargo, su enfoque en la justicia social y los derechos humanos también ofreció una narrativa alternativa a la propaganda anticomunista, destacando los valores democráticos y morales de Estados Unidos en el escenario mundial. Además de sus logros públicos, la vida personal de King también estuvo marcada por desafíos y sacrificios. A lo largo de su carrera, enfrentó amenazas constantes, vigilancia gubernamental y tensiones familiares. Sus esfuerzos por equilibrar su vida familiar con sus responsabilidades como líder del movimiento a menudo fueron fuente de estrés y conflicto, un aspecto que humaniza su figura y resalta el costo personal de su compromiso con la justicia social. El impacto de Martin Luther King Jr. en la cultura popular es igualmente notable. Su imagen y sus palabras han sido representadas en innumerables libros, películas, canciones y obras de arte, perpetuando su legado y manteniendo vivo su mensaje en las nuevas generaciones. Festividades como el Día de Martin Luther King Jr. en Estados Unidos sirven como recordatorios anuales de sus contribuciones y de la necesidad continua de trabajar hacia una sociedad más justa e igualitaria. En el ámbito educativo, King ha sido incorporado en los currículos escolares como un modelo de liderazgo y resistencia pacífica. Su vida y sus enseñanzas son estudiadas no solo en el contexto de la historia de los derechos civiles, sino también en cursos de ética, filosofía política y estudios religiosos. Este enfoque multidisciplinario asegura que su legado siga siendo relevante y accesible para estudiantes de diversas áreas de interés. Es también relevante mencionar la influencia de King en otros movimientos de derechos humanos y sociales alrededor del mundo. Líderes como Nelson Mandela en Sudáfrica y Desmond Tutu han citado a King como una inspiración clave en sus propias luchas contra el apartheid y la injusticia racial. La metodología de resistencia no violenta de King ha sido adoptada y adaptada por numerosos movimientos, demostrando la universalidad y la eficacia de sus principios. En el contexto de Latinoamérica, el legado de King ha resonado especialmente en países que han enfrentado dictaduras, violencia política y desigualdad social. Su enfoque en la dignidad humana y la igualdad ha inspirado a activistas y líderes a adoptar estrategias pacíficas para enfrentar la opresión y promover el cambio social. Además, la solidaridad expresada por King hacia los movimientos de liberación en América Latina fortaleció los lazos entre diversas luchas por la justicia y la igualdad en la región. A lo largo de su vida, Martin Luther King Jr. también fue un defensor ferviente de la unidad y la solidaridad entre diferentes grupos oprimidos. Reconoció que la lucha por los derechos civiles no podía lograrse aisladamente, sino que requería la colaboración y el apoyo de diversas comunidades. Esta visión inclusiva de la justicia social subrayó la importancia de construir alianzas sólidas y de reconocer las intersecciones entre diferentes formas de opresión. Uno de los momentos más conmovedores de su liderazgo fue la Marcha a Washington por el Trabajo y la Libertad en 1963, donde pronunció su famoso discurso I Have a Dream.
Este evento no solo fue un hito en el movimiento por los derechos civiles, sino que también simbolizó la capacidad de King para inspirar y movilizar a grandes multitudes hacia un objetivo común. Su habilidad para comunicar una visión esperanzadora y tangible de un futuro mejor fue fundamental para mantener la moral y la determinación del movimiento durante tiempos difíciles. Además de sus esfuerzos por la igualdad racial, King también abordó cuestiones de género y derechos de las mujeres, aunque en menor medida y en el contexto de los movimientos de su época. Su enfoque en la dignidad y la justicia para todos reflejaba una comprensión profunda de la interconexión de diversas formas de opresión y la necesidad de abordarlas de manera integral. La influencia de King también se extiende al ámbito legal y político. Sus campañas de desobediencia civil y sus esfuerzos por la legislación de derechos civiles, como la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derecho al Voto de 1965, transformaron el panorama legal de Estados Unidos. Estos logros legislativos no solo eliminaron muchas de las barreras legales que impedían la igualdad racial, sino que también sentaron las bases para futuras luchas por los derechos humanos y la justicia social. En el ámbito personal, Martin Luther King Jr. fue un hombre de profundas convicciones espirituales y morales. Su fe cristiana fue un pilar fundamental en su vida y su trabajo, guiándolo en momentos de duda y fortaleciendo su compromiso con la no violencia y la justicia. La espiritualidad de King no solo le proporcionó la fortaleza necesaria para enfrentar la adversidad, sino que también inspiró a otros a ver la lucha por los derechos civiles como una misión moral y espiritual. La educación fue otro pilar central en la vida de King. Además de su formación teológica, King continuó aprendiendo y enseñando a lo largo de su vida. Su rol como profesor en la Universidad de Boston le permitió influir en nuevas generaciones de líderes y activistas, compartiendo sus experiencias y su visión para una sociedad más justa. Este compromiso con la educación y el aprendizaje continuo refleja su creencia en el poder del conocimiento y la conciencia para transformar la sociedad. El impacto de King en la música y el arte también es notable. Canciones como We Shall Overcome y Blowin' in the Wind capturaron el espíritu de su movimiento y sirvieron como himnos para la resistencia pacífica. Artistas de todo el mundo han rendido homenaje a su legado a través de diversas formas de expresión artística, destacando la universalidad y la perdurabilidad de su mensaje. La influencia de Martin Luther King Jr. también se refleja en la literatura y el cine. Libros biográficos, documentales y películas han explorado su vida y su impacto, proporcionando diferentes perspectivas y profundizando en su historia personal y su legado. Estas representaciones culturales han ayudado a mantener vivo su recuerdo y a educar a nuevas generaciones sobre la importancia de su lucha por la justicia y la igualdad. En el ámbito internacional, el legado de King ha sido reconocido con honores y conmemoraciones en diversos países. Monumentos, calles y plazas llevan su nombre, simbolizando el respeto y la admiración global por sus contribuciones. Estos homenajes son testimonios de su impacto duradero y de la inspiración que continúa proporcionando a personas de todo el mundo. Además, la filosofía de King ha influido en la política contemporánea y en los discursos de líderes actuales. Su énfasis en la igualdad, la justicia y la no violencia sigue siendo relevante en debates sobre derechos humanos, políticas sociales y relaciones internacionales. Los líderes contemporáneos a menudo citan a King como una fuente de inspiración y como un modelo a seguir en sus propias luchas por el cambio social. Es importante también reconocer las críticas y los desafíos que enfrentó King durante su vida. Su postura firme contra la violencia y su insistencia en la no cooperación con métodos violentos fueron objeto de debate y controversia dentro y fuera del movimiento por los derechos civiles. Algunos sectores más radicales consideraban que sus métodos eran demasiado moderados o que no respondían adecuadamente a la urgencia de la situación. Estas tensiones internas reflejan la complejidad de liderar un movimiento tan amplio y diverso, y la dificultad de mantener una estrategia coherente frente a múltiples desafíos. A pesar de los desafíos, Martin Luther King Jr. mantuvo una visión clara y una determinación inquebrantable.
Su capacidad para inspirar a otros, su elocuencia en la comunicación de sus ideas y su compromiso con la causa de la justicia social lo convirtieron en un líder extraordinario. Su vida es un testimonio del poder de la determinación, la esperanza y el compromiso con los valores éticos y morales. En conclusión, Martin Luther King Jr. no solo es recordado por su liderazgo en el movimiento por los derechos civiles, sino también por su profunda influencia en la Iglesia, su legado en Latinoamérica y las frases poderosas de sus discursos que continúan resonando en la actualidad. Su vida y obra siguen siendo una fuente de inspiración y un faro de esperanza para aquellos que luchan por un mundo más justo y equitativo. A través de sus acciones, sus palabras y su inquebrantable fe en la humanidad, King dejó una marca imborrable en la historia y en el corazón de la humanidad. Si este video ha sido de bendición para tu vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, compartas este contenido con otros y actives la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Subimos contenido nuevo cada semana. Que Dios te bendiga abundantemente y muchas gracias por tu apoyo.